Enciende en mí, Jesús, amabilísimo, tan ardiente sed y hambre, tan extensa de tu santo amor. Enciende en mí, Jesús, amabilísimo, tan ardiente sed y hambre, tan extensa de tu santo amor, que considero un martirio permanente no amarte lo suficiente, y que nada me apesadumbre tanto en este mundo como el amarte demasiado poco, como el amarte demasiado poco. Dispongámonos a hacer esta lectura orante de la palabra de Dios para el próximo domingo. Ese día se celebra aquí en Colombia la fiesta de la Ascensión del Señor. Normalmente hubiera debido celebrarse el jueves pasado, o sea, ayer. Hacer una lectura orante de la palabra de Dios supone la presencia orante del Espíritu en nosotros. Abramos nuestro corazón para recibir esa presencia orante del Espíritu, que nos comunique la luz que necesitamos y la fuerza que necesitamos igualmente para penetrar y entender la palabra, para llevarla a la práctica. Vamos a hacer la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los versículos 1 a 11. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendiendo al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de lo que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Palabra de Dios. Es el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos después de la resurrección.
Se ha fijado un término de 40 días para ese espacio amplio de esa experiencia de Jesús resucitado con sus apóstoles en la iglesia primitiva. Esa experiencia que hicieron de Él, la experiencia de un Jesús vivo, no muerto, sino vivo, presente entre ellos, animando su fe, alimentando su esperanza incansablemente. Este relato nos dice lo que pasó ese día. Es un escenario que podemos imaginar. Está Jesús rodeado de los apóstoles, y no solamente de ellos, sino de otros muchos. Si tenemos en cuenta lo que va a seguir después de la lectura, podemos pensar que también María estaba allí. En efecto, ella va a ser parte del grupo que inmediatamente después se va a internar para esperar la venida del Espíritu. Habla el autor del libro de Hechos de los Apóstoles y hace referencia a un primer libro. En el primer libro, estimado Teófilo, lo dedica a narrar lo que Jesús hizo y enseñó. Ese primer libro es el Evangelio según San Lucas. El estilo de los dos libros es muy parecido y este es una continuación de ese. El Evangelio es la vida de Jesús, su acción salvadora, y este es la iglesia que nace después de la resurrección. El texto de San Lucas encierra la acción de Jesús en dos palabras. Dice Jesús lo que Jesús hizo y enseñó. Dos palabras: hacer y enseñar. Van unidas de la mano. Se necesitan la una a la otra. El enseñar ilumina el hacer, y el hacer da garantía a la enseñar. El enseñar nos dice qué tenemos que hacer, y el hacer nos dice que no nos podemos quedar en las meras palabras de la enseñanza. Hacer y enseñar. Desde el día en que apareció Jesús al comienzo, hasta el día en que Dios, el Padre, se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Jesús, pues, diríamos en nuestro lenguaje, regresa al Padre. No podemos pensar que hubiera estado ausente del Padre en ningún momento. Su encarnación es una presencia viva de Dios entre nosotros. Pero era necesario que Jesús volviera al seno de Dios Padre, volviera ya a encarnar. Ese misterio de la encarnación no pasará nunca para Él. Después de su pasión se manifestó, dando numerosas pruebas de que estaba vivo. Observemos esa palabra. Está vivo. No olvidemos que de esa manera se presenta la resurrección en varios de los textos. Jesús resucitado no es servidor de la muerte, sino de la vida. Vive en medio de su iglesia, de una manera nueva, distinta. Los apóstoles tienen que llegar a descubrir esa manera nueva y distinta de estar presente. No es su presencia física anterior, sino una nueva presencia física glorificada y gloriosa que parte de la resurrección.
Les da una consigna: no se alejen de Jerusalén, esperen hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado. ¿Cuál es esa promesa? El envío del Espíritu Santo. La obra de Jesús continúa a lo largo de los siglos, su presencia también en ella. Pero entra en escena, diríamos, el Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu. Uno diría que todo ese tiempo anterior estuvo centrado en la figura del Padre, que durante la encarnación está centrado en la figura de Cristo, el Hijo, y que en ese tiempo de la Iglesia está centrado en la persona del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu son inseparables, de manera que no podamos pensar que uno se retira y entra otro. Está dominado por la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu, cada una de esas etapas. Para los discípulos todavía queda el interrogante: ¿en qué consiste el futuro? ¿Cuál es en realidad la obra de Cristo? Ellos están empecinados todavía en soñar con una liberación del pueblo de Israel. Ya no una liberación como la habían pretendido, pero exactamente distinta. Por eso le preguntan a Jesús si este es el tiempo, si es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. El reino de Israel no existía, no había rey, y donde no hay rey, no hay reino. Donde hay reino tiene que haber un rey. Quien dominaba, quien gobernaba era el Imperio Romano, a través de servidores, de ministros de ese Imperio Romano. Y preguntan a ellos si ahora vuelve a restablecerse esa independencia, esa dignidad de pueblo que ellos habían soñado. Habían pretendido que la obra de Cristo fundamentalmente sería esa. Pero Jesús les dice no. La obra que el Padre le encargó hacer no fue esa. No es en beneficio de un pueblo, sino de toda la humanidad. No es una acción guerrera que combate, sino una entrega de la vida que se da para la salvación del mundo. Es la puerta abierta del misterio de Dios para todos, a través del misterio de la resurrección. Qué distinto. Pensamos a veces como hombres en realidades muy humanas, muy deleznables, muy pasajeras. Y la historia de sus pueblos va siendo toda ella pasajera, efímera. ¿Qué queda? Recuerdo, historia, páginas de historia en enciclopedias. Pero la obra de Dios no es así. La obra de Dios es eterna, desafía los tiempos, y por consiguiente la obra de Cristo no puede limitarse a una acción temporal en favor de un pueblo, sino que es la acción salvadora de Dios para toda la humanidad. Y Jesús les dice: ustedes no fijen plazos así, simplemente acepten el camino del Padre, el que Él ha señalado. Y les repite: recibirán la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios es una fuerza, es un poder. La misma palabra Espíritu habla de ese poder. Sabemos muy bien que la palabra Espíritu, pneuma, igualmente equivale a lo que pudiéramos llamar al viento. Un poco después se nos va a narrar
la venida del Espíritu como un viento huracanal, ese viento que es una fuerza. Hoy en día llaman la energía eólica, que muchos han querido establecer en sustitución de otras energías. Pero no lo confundamos con eso. La fuerza del Espíritu es Dios mismo, que con su poder nos invade nuestra debilidad, que da aún más allá a nuestra fragilidad humana, que nos acredita por consiguiente la presencia de Dios, una presencia de Dios que fortalece, que no solamente señala rumbos, sino que da la gracia y el poder para realizar las tareas que tenemos que hacer. ¿Cuál es la tarea fundamental? ¿Para qué viene la fuerza del Espíritu? Dice el texto inmediatamente después, para que sean mis testigos. Dar testimonio, ser testigo. Palabras que son corrientes en los lenguajes de nuestra cultura. El testimonio no es solamente una palabra. El testimonio es la transmisión de una experiencia. El testigo, por definición, el testigo presenta una experiencia. No solamente presenta un hecho de que tiene conocimiento, sino una experiencia vital de ese hecho. Oyó con los propios oídos, vio con los ojos, palpó las cosas. Solamente así se puede ser testigo. Una persona que está ausente de un acontecimiento, por ejemplo, un accidente donde ha habido un muerto, una persona ausente no puede ser testigo. Ahí se presentan los testigos falsos. Un testigo falso es toda la negación de lo que es el testimonio, porque el testimonio supone experiencia viva. Para ser testigo de Jesús, no solamente se necesita conocer su obra, su palabra, su acción salvadora. Eso se puede leer en un libro. Para ser testigo de Jesús, se necesita llevar su vida en nosotros, asumir su cruz, su pasión, su muerte, su resurrección, vivirlo en la lucha de nuestra vida interior, vivirlo también en la lucha del mundo en que vivimos. Así se es testigo, y por eso ese testimonio que desborda las simples fuerzas humanas necesita la presencia del Espíritu, el poder de Dios. Lo vivimos a todo lo largo de la historia. Cuando uno lee muchas vidas de testigos de Dios que llamamos santos, quizás nos sorprende que la debilidad de esas personas estuvo siempre asistida y fortalecida por una fuerza misteriosa que se llama el poder del Espíritu. Cuando leemos la vida de los mártires, los hay en nuestro tiempo, los ha habido a todo lo largo de la historia, a veces de niños y niñas que fueron capaces de afrontar tormentos y muerte. Se dice uno, ¿con qué fuerza? ¿Con qué poder natural? Ninguno. Eso desborda cualquier fuerza humana. Es ahí donde se ve la presencia del Espíritu. Ha habido tantas obras que se han hecho en la historia, obras salvadoras para la humanidad, partiendo de la debilidad de personajes, todos ellos asistidos por el poder. Ser testigos en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria
y después hasta los confines de la tierra. El Señor no conoce fronteras. La obra de Dios no tiene límites. Dios no actúa con mapas. Los mapas son nuestros, las divisiones son nuestras. Para Dios no existe la frontera. Es una fuerza que se va regando, que se va yendo paulatinamente. Y los hechos de los apóstoles nos van a mostrar esa acción que en primer lugar se centra en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén inmediata, que inmediatamente después con Felipe va a pasar al país del norte, límite, el país de Samaria, y que después con los misioneros, los apóstoles, figuras señeras como Pablo y Bernabé, se va a ir por el mundo entero. Ha llegado hasta nosotros. Es una fuerza que va penetrando con fuerza divina todo este habitar del hombre en la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. No podemos imaginar, no debemos imaginar que se trate de un viaje espacial, de esos que nos presenta la televisión hoy en día, disparos hacia el infinito. No, no se trata de eso. Ese subir, es entrar al cielo, es entrar en Dios. Es simplemente ese paso de esta experiencia terrena de la encarnación, esta experiencia de la cual han sido testigos todos ellos, hacia ese entrar en el misterio profundo de Dios. Ahí no se necesita viaje, no se necesita ningún instrumento que nos lleve, es simplemente eso. Se habla de subir, de ascender, se habla del cielo, no como de un lugar a donde se va, sino como de una forma de ser de Dios. Es el mundo de Dios, ese mundo en que Cristo entra y entra encarnado. Estaban ellos mirándolo fijos cuando se presentan dos personajes vestidos de blanco. El blanco es signo de lo que pertenece a Dios, de la divinidad. ¿Qué les dicen? Galileos. Todos ellos eran galileos. ¿Qué hacen ahí plantados, parados, mirando al cielo? Este mismo Jesús que los dejó para subir al cielo una vez más. Ese subir y ese cielo no es un viaje ni un lugar. Ese mismo volverá de allí de la misma manera que le vieron irse. Él encierra toda la historia del hombre. Él encierra en su venida y en su regreso toda la historia del hombre. Así pues tenemos este misterio de ascensión. Misterio de ascensión que no es solamente un espectáculo para nosotros. Muchos pintores se han esforzado por transmitir al lienzo con pinturas todo lo que pasó, esa ascensión del Señor. Los principales testigos de ella, todos ellos, ahí consternados, lelos, mirando. No se trata de volver a pintar lo impintable, el misterio de Dios. Es simplemente que nosotros, llevados por Él, tenemos que ir otra vez hacia el Padre de los cielos. De allá salimos
Él nos eligió desde antes de crear el mundo. Y aquí esa elección tiene su cumplimiento. La oración colecta de este domingo de Ascensión lo dice muy bien. Le pedimos a Dios que nos conceda exultar con santa alegría, regocijarnos con piadosa acción de gracias. Porque, observen la plegaria, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria. Y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, ha sido llamado en la esperanza. Donde está Él, estamos nosotros. Cristo lo dijo a los discípulos: donde esté yo, están ustedes. Volveré para llevarlos. Pues bien, ese momento de volveré para llevarlos, esa eterna ascensión que vive la historia del hombre, esa eterna ascensión que se hace, no ya solamente en la persona de Jesús, sino en la persona de todos sus discípulos. Cuando una persona sale de este mundo, vive una ascensión, vive una entrada en el misterio de Dios, dentro del misterio y de la ascensión de Jesús. Se perpetúa esa ascensión de Jesús, que no es un hecho pasado solamente, sino que es una experiencia viva. Estamos llamados a vivirla todos. Estamos llamados a pasar también nosotros con nuestra cabeza, con Cristo que es nuestra cabeza, hacia el Padre de los cielos, donde es el término de nuestra peregrinación. Tenemos pues este misterio para contemplar, este misterio para vivir, para interpretar la vida de los que parten de este mundo como verdaderas ascensiones del Señor. Vamos a pasar a la lectura del Evangelio. Nos dijo en la ascensión Jesús antes de partir: serán mis testigos hasta los confines del mundo. Pues bien, el Evangelio de San Mateo que vamos a proclamar, este Evangelio de San Mateo nos habla de un escenario distinto, pero de un misterio que es el mismo. El misterio en que Jesús vuelve al Padre. Escenario distinto. En Lucas estamos en Jerusalén, aquí estamos en Galilea. Aquí se nos habla sobre todo de la misión que Cristo encarga en ese momento a los apóstoles. Es lo mismo, contado de otra manera. Es el término del Evangelio de San Mateo, los últimos versículos en el capítulo 28, los versículos 16 a 20. Leo esta traducción que tenemos aquí, que es la traducción que se nos pide leer en la misa. Después que Jesús resucitó, estamos así también en Lucas. Todo lo que pasa es después de la resurrección. Fueron los 11 discípulos a Galilea. De allá habían partido, allá vuelven. Al monte que Él les había indicado. Ese monte, no olviden, esa montaña, nos habla de la presencia de Dios, de las teofanías. Lo que va a pasar es una verdadera teofanía. No es solamente Jesús, es el Padre Dios también. Al verlo, se prostraron ante Él, pero algunos dudaron. Al verlo, se postraron. Esto es lo que nos hicieron glorioso. Es su nueva presencia. Hacen lo que se hace ante la divinidad, postrarse.
Solamente ante Dios el hombre puede postrarse dignamente, no ante los hombres mismos. Se postraron ante Él, pero algunos dudaron. Siempre queda el espacio para la incertidumbre. Nuestra vida está llena a veces de sus momentos y tenemos que llenar de certidumbre precisamente nuestra vida. El Señor nos deja el fuego de nuestra libertad. Sin embargo, vamos a leer otra traducción distinta de esta. Entonces se acercó Jesús. Ese se acercó Jesús es la venida de Dios. Casi que diríamos ese acercarse que es la encarnación. Jesús puede acercarse porque está allí encarnado. Y les dijo, Dios, ese Dios es el Padre. Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Poder divino, que no tiene límites, que lo abarca todo, que es de Dios y del hombre. Cuando habla del cielo es de Dios, cuando habla de la tierra es del hombre. Dios me ha dado pleno poder. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan. Es un envío, un imperativo. Hagan discípulos de todos los pueblos. Hacer discípulos. Qué palabra especial. No dice vayan, enseñen. Va a hablar de una enseñanza después. Pero lo primero es hacer un discípulo. Esto es estructurar como discípulo a alguien. Hacer que se comprometa su vida con el discipulado de Jesús. Que transforme su vida. Que la transfigure. Que ese hombre meramente que está allí tenga una realidad nueva que lo hace vivir y lo manifieste así. Eso se llama hacer un discípulo. Uno podría pensar en comparaciones. Hoy en día cuando se habla del deporte y del fútbol, llega un muchacho a una escuela de fútbol. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? No solamente darle unas clases, sino hacer que sea un futbolista, hacer que lo sea. Así también tenemos que hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo como una acción transformadora. El bautismo como una acción del Padre, del Hijo y del Espíritu. El bautismo que es un cambio radical de la vida, que es un pasar de un estado a otro, de la tiniebla a la luz, del desamor al amor. Ese paso, esa transformación de la vida en la que insistía tanto San Juan Eudes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en nombre de la Trinidad, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Piense que esa enseñanza viene después. La enseñanza no es la que produce la fe. La fe lleva a la enseñanza, a la penetración del misterio. Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo, dice Jesús, estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Una presencia de Jesús en el mundo, en nosotros. Yo les he hablado mucho
de lo que se llaman los signos de esa presencia. ¿De qué forma está Cristo presente? Y decimos en la palabra, cuando leemos la palabra de Dios, ¿quién nos habla? Jesús. Ahí está presente. En los sacramentos. ¿Quién hace los sacramentos? Un ministro. Pero ese ministro no es el que hace realmente el sacramento. El sacramento lo hace Jesús a través de él. Cuando alguien bautiza, Cristo bautiza. Decía lapidariamente San Agustín, cuando alguien bautiza, Cristo es el que bautiza. Y San Juan les diría, cuando alguien ora, Cristo ora en ti. Y cuando alguien ama, Cristo ama en ti. Todo esto lo tenemos que vivir. Por consiguiente, esa presencia de Cristo a través de los sacramentos, esa presencia de Cristo a través del prójimo. Cristo quiere ser amado en el prójimo, no como una figura de Él, sino como una presencia de Él. San Juan les decía una palabra maravillosa. Decía, el pobre es un sacramento de Cristo, del Señor. Es como un sacramento. Y se atrevía a decir una frase en el cual Él está presente a semejanza de cómo está presente en las especies eucarísticas, una presencia viva. Cuando Cristo dice, tuve hambre y me diste de comer, allí hay una presencia. Cuando Cristo dice, el que dé a ustedes a beber un vaso de agua fresca, como dice Mateo, a ustedes porque son mis discípulos, ¿qué está haciendo? Una acción que hace presente la vida de Cristo. Los acontecimientos de la vida, ¿qué son? Presencia de Cristo en nosotros. Acontecimientos de la vida, lo que nos ha traído aquí. Allí hay una presencia de vida. San Fernández nos dio ejemplo maravilloso cuando supo leer su vida en el memorial de los beneficios de Dios, desde el amor de Dios. Presencia viva. Cuando oramos, ahí está el Señor presente. No lo busquemos en apariciones, busquémoslo en esa presencia fuerte, misteriosa de Él en nosotros, siempre hasta el fin de los tiempos. Les decía, vamos a leer muy rápidamente una traducción distinta que se va imponiendo. Esta es la de la Biblia de América. Esta también es una tradición de Luis Alonso Chepe. Y va apareciendo en unos y otros de manera muy especial. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Y ojo a lo que dice. Y bautícenlos para consagrarlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No dice bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es lo mismo, pero con mucha mayor fuerza. La palabra nombre es la persona. Bautizar en nombre es consagrar una persona, es dedicarla y entregarla a la acción del Padre y del Hijo y del Espíritu. Bautícenlos para consagrarlos al Padre y al Hijo y al Espíritu, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Esa traducción es una traducción que yo acepto profundamente, me parece maravillosa. Incluso les cuento una anécdota especial. Una persona que trabajó en esta traducción de la Biblia de América es un padre colombiano
sacerdote de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Fue párroco de San Pedro. Y cuando una vez que estuve en San Pedro, quise ir a hablar con él. Me recibió muy bien, conversamos deliciosamente. Y le pregunté, ¿cómo llegaron ustedes a esa traducción? Y me dijo, la hicimos siguiendo el asesoramiento de un exegeta español, Santiago Guijarro. Santiago Guijarro es uno de los exegetas actuales de España más conocidos. Y dijo, casi que nos impuso esa traducción, haciéndola exactamente así. Bautícenlos para consagrarlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Así pues, tenemos este misterio grande de la Ascensión. No olviden lo que decimos. No es un misterio solamente para recordar, no solamente es un misterio para imaginar. Tenemos tanta tendencia a imaginar. Es un misterio para vivir. La Ascensión la vivimos todos. Donde está nuestra cabeza, estamos nosotros. Si nuestra cabeza pasó por ahí, nosotros pasamos por ahí. Y la muerte de cada uno es precisamente ese momento de ascensión, de vivir el misterio de la ascensión en nosotros. Podemos leer así ese acontecimiento que tantas veces nos preocupa tanto, pero podemos leerlo con esa lectura que es verdaderamente auténtica. Y tenemos que pasar por ahí, porque el Señor envió a todos a bautizar. ¿Para qué? Para consagrarlos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Nosotros hemos sido bautizados, o sea, hemos sido consagrados al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando vamos a las misiones, preocupémonos de esto. Preocupémonos de ir y de hacer discípulos. Y ese hacer discípulos con toda la fuerza que tiene. Pero preocupémonos sobre todo para que nosotros mismos seamos discípulos. Que no nos contentemos con hacer discípulos, sino que nosotros mismos seamos discípulos. El primer evangelizado tiene que ser cada uno de nosotros. Amén. Queremos, Señor Jesús, nos bendiga con su Hijo. Amén.